días, hermanos, paz y bien. Hoy es martes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un árbol y las aves anidan en sus ramas. Y añadió: ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy Jesús nos regala 2 parábolas, 2 enseñanzas que nos van a permitir comprender en qué consiste el reino de Dios. Piensen ustedes que es muy importante esta predicación, puesto que todas las parábolas y el núcleo de la predicación de Jesús es el reino de Dios. Jesús habló mucho del reino de Dios. Y las parábolas trataban de explicarnos a través de comparaciones, de analogías, cómo es o a qué se asemeja el reino de Dios. En esta oportunidad está usando la parábola del granito de mostaza y decía así: ¿a qué parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza. Y dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? A la levadura en la masa. 2 comparaciones: el granito de mostaza y la levadura en la masa. A veces quisiéramos que los cambios en el mundo, en la sociedad, y que el reino de Dios irrumpa con fuerza, con majestad, con una solemnidad tremenda, y que los cambios en el mundo sean tan palpables y rápidos que no tengamos que esperar mucho, ¿verdad? Y hasta los mismos discípulos esperaban de Jesús eso, un mesianismo fácil, un mesianismo sin cruz y sin mucho trabajo, sin mucho esfuerzo. Pero sin embargo Jesús nos dice todo lo contrario, que el reino de Dios comienza y se instaura desde lo humilde, como el granito de mostaza, que es pequeñito, pero que cuando cae en tierra se hace grande, se hace un arbusto grande, un árbol, y vienen las aves del cielo a anidar dentro de él. Así también es el reino de Dios. Una vez que cae en el corazón de una persona, éste va creciendo. Y la transformación del mundo, hermanos, no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El cambio comienza por la persona. El cambio no es de las estructuras para que cambie el mundo. Muchas veces algunas ideologías, filosofías han pretendido hacer un cambio de estructuras, ¿verdad? Para que cambie el mundo. Y no ha funcionado. No son las leyes lo que cambia una sociedad, hermanos. Es cuando es la persona la que cambia. Por eso que se insiste mucho en lo que es la educación, ¿verdad? La cultura, la formación. Esto va a atacar directamente a la transformación de un ser humano, puesto que lo otro es simplemente exterior. Lo mismo dice Jesús, que el reino de los cielos comienza en el corazón de una persona, desde lo pequeño, desde lo humilde, y de ahí va creciendo. Y entonces el reino de Dios se irradia. Y ahí entendemos la segunda parábola de la semilla en la masa. Así también el testimonio cristiano, hermanos, es algo que se contagia y es algo que comienza a influenciar en su alrededor. Y es así, el cambio de vida, la forma de vida de un cristiano tiene que ser un testimonio creíble que permita que las demás personas puedan convencerse. Y esto pues es algo en lo que tenemos que trabajar. No desanimarnos, no pretender que todo es rápido,
pero pensar que sí, el reino de Dios tiene la capacidad de fermentar la masa. Es sorprendente que después de tantos siglos el cristianismo se haya irradiado en todo el mundo. Y miren algo interesante que decía el Papa Benedicto, lo repitió el Papa Francisco. Decía que uno comienza a ser cristiano a partir de un encuentro con Dios, no por una filosofía, una ideología o una buena idea, sino lo que marca un cambio en la vida es el encuentro con Dios. Y después decía el Papa Benedicto de que el cristianismo debe crecer no por proselitismo, sino por atracción. Qué bonita frase. No se trata, hermanos, de que hacemos proselitismo por nuestra iglesia o nuestra religión. Se trata de que la vida del cristiano tiene que ser atractiva. Y si la vida del cristiano es atractiva, se vuelve influyente. Como los primeros cristianos, recuerden, no tenían distintivos que se colgaban en el pecho, no tenían grandes templos u organizaciones, pero sin embargo los paganos percibían algo diferente en ellos y ellos decían, miren cómo se aman. Y el testimonio del amor del cristiano era tan convincente que dejaba sorprendidos a los que no conocían a Dios. Pidámosle pues al Señor, hermanos, que así como la levadura en la masa y el granito de mostaza, nuestro testimonio comience a irradiarse en nuestro entorno. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso derrame su gracia, bendición, protección sobre todos y cada uno de ustedes. Los llene de la fuerza del Espíritu Santo, los llene de su paz y los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga.